yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al capítulo 14 del libro de San Juan, uno de los libros más explícitos hablando de Jesús, es el libro de San Juan. Y quiero que estudiemos tres versículos, los tres primeros versículos del capítulo 14 del libro de San Juan. San Juan 14, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente forma: no se turbe vuestro corazón. Son palabras bastante desconocidas para nosotros, pero muchas veces se han tomado de diferentes formas. Veamos cómo la muestra el Señor en esta hora. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Era lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor Jesús conocía la agonía, conocía la tristeza por la que estaban pasando los discípulos en aquel momento, porque ya Él les había anunciado su muerte, ya les había dicho pues que iba a ser crucificado por ellos, por la humanidad en realidad. Y estando en el aposento alto, el Señor Jesús le hace esta promesa a sus discípulos y a todos los que con Él estaban. Hemos escuchado decir muchas veces de esta promesa sobre que el Señor tiene mansiones, está preparando mansiones para nosotros en el reino de los cielos. Yo les pregunto algo: ¿en cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? Es algo elemental, es algo que nosotros sabemos desde que ingresamos a la iglesia, inclusive desde antes. 6 días y el séptimo día descansó o reposó de todo lo que había hecho. Eso nos enseña la Biblia, ¿cierto? La pregunta es: ¿cuánto tiempo necesita el Señor para construir mansiones, para construir unas casas? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuánto tiempo necesita Dios? Porque recordemos que el Verbo encarnado era Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es decir, Dios en persona, Dios con nosotros, Emmanuel, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Fue lo que se le dijo a María y a José en su momento. Ahora, volvamos a la pregunta: ¿necesita Dios tiempo, mucho tiempo, para construir unas mansiones? ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús vino aquí a la tierra? 2021 años, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué promesa tan tardía! Si se estuviese hablando de mansiones, ¿no? Si se estuviese hablando de mansiones. Pero yo quiero que vamos al libro de Romanos, a la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, lo que fue la lectura bíblica. Capítulo 5. Ahora ustedes van a decir: bueno, pero vos cómo entrelazás esos textos uno con el otro. Bien, hemos dicho hasta el momento, o he dicho hasta el momento, que el Señor, la promesa que hace en San Juan 14, 1 al 3, que le hace a sus discípulos y a los que con Él estaban, no son mansiones como las que nosotros nos imaginamos en nuestra mente. Eso he querido decir, que no son mansiones como las que nosotros nos imaginamos en nuestra mente. Ahora, para profundizar un poco más en esto, para certificar de que no son mansiones, esta promesa no es de mansiones terrenales como las que nosotros nos imaginamos en nuestra mente, leamos Romanos, el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente forma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, justificados. ¿Dónde iba a ir el Señor? Al cielo. Y la promesa dice que iba a ¿qué? A preparar lugar. ¿Para quién? Para nosotros, para todos los que creemos en Él, para todos los que esperamos su venida. Ahora, te voy a poner un ejemplo claro.
o más bien te voy a poner el ejemplo que ponen nuestros hermanos, los católicos, para ellos decir por qué razón creen en la Virgen María. Ahora, aclaro, no estoy diciendo que debemos creer en la Virgen María, pero te voy a poner el ejemplo para que entendamos un poco si no lo hemos entendido. Ellos dicen que María, que fue la madre de Jesús, está en el cielo ahorita, y cuando nosotros clamamos a Dios, ella intercede por nosotros. Es decir, ella le dice al hijo, porque ellos dicen que qué hijo no escucha a su madre. Eso es lo que ellos enseñan, ¿cierto? Entonces, llevémoslo a la realidad bíblica. El Señor dijo que iba a ir al cielo, delante del Padre, iba a ir al cielo, donde estaba el Padre, iba a preparar lugar para nosotros. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, mira, el Señor fue al cielo a justificar a cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Ahora, ¿cómo entrelazamos nosotros ese tipo de cosas? ¿Cómo las entrelazamos? Porque si habíamos dicho hace un momento que Él estaba en el cielo preparando lugar para vosotros, y ahora el apóstol Pablo dice que Él está justificándonos, que Él fue al cielo, fue a justificarnos. Pero nos va a justificar no por lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no enseñamos lo que nuestros hermanos algunos enseñan, que por las obras vamos a ser salvos. No, Señor. Nuestras obras deben reflejar la salvación de Jesús en nosotros. Pare de contar. Ese es el resultado de la salvación, de la muerte de Jesús. Nuestras obras reflejan la salvación de Jesús en nosotros. Pero nuestras obras no nos van a salvar. Porque acá dice Pablo que el Señor nos va a justificar, nos está justificando en el cielo por una razón. Dice acá, justificados pues por la fe. Hemos escuchado decir, porque así lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo donde se habla de las excelencias, de las eminencias de la fe, ¿cierto? Que las obras sin fe son muertas, y la fe sin obras también son muertas. Que la fe es creer en lo que no vemos. Y evidentemente, nosotros creemos en la venida del Señor Jesucristo, eso se llama fe. Pero nosotros también creemos en una justificación, ¿o no? Claro, porque si no creyéramos en una justificación, ¿para qué pedimos perdón? ¿A quién estamos pidiendo perdón? Cuando cometemos nuestros errores, nuestros pecados. Pues sencillamente pedimos perdón para que el Señor Jesús nos justifique delante del Padre y nos otorgue su perdón. Entonces se llama justificación. Entonces, versículo 2 de ese mismo capítulo 5 dice, porque también tenemos entrada por la fe. ¡Wow! ¿Tenemos qué? Yo quisiera repetir, por quien también tenemos entrada. Óigase bien, el Señor dijo que venía por nosotros y nos llevaría con Él, nos tomaría y nos llevaría con Él. Es interesante porque Él dice, los tomaré a mí mismo. Y eso tiene doble connotación, tiene varias connotaciones. Primero, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, nosotros debemos dar muestras de que Jesús está en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Y esas muestras son las obras que tenemos, son las obras que damos a cada día. Ahora, ¿nos equivocamos? Claro que sí, pero no justificamos nuestra equivocación, sino que antes bien vamos al pie de la gracia, Señor, nos ponemos de paz con Él y seguimos avanzando a la meta que es Cristo. Pero me llama la atención porque el apóstol Pablo dice, bueno, mire, primero, el Señor Jesús no va a preparar mansiones allá. El Señor Jesús está justificándonos allá delante del Padre. Segundo, no nos está justificando por vuestras obras, por nuestras obras. Es decir, el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, ustedes saben claramente lo que yo he sufrido por amor de Jesús, lo que he sido perseguido por causa del Evangelio. Pero eso no me va a salvar a mí. A mí quien me salva es Dios. Y esas persecuciones, esas tribulaciones, esas obras que yo he padecido, son un reflejo de la salvación de Jesús en mí. Porque cuando Jesús vive en mí, la tribulación se vuelve en gozo. Así lo dice la palabra de Dios. Y así es. Y entonces, Él dice, ahora, por Jesús tenemos entrada. Aquí está hablando de Jesús. El versículo 5 está hablando de Jesús. Porque el apóstol Pablo se centró en todas sus cartas, se centró a hablar de Jesús, porque él persiguió a Jesús.
antes de ser convertido por Jesús. Y después que Jesús lo convierte, él dice, no, yo no tengo de quién más hablar, solo de Jesús. Y habla de Jesús y da muestra de que Jesús vive en él. Y a todas sus cartas mete a Jesús, está implícitamente Jesús en sus cartas, bien sea por nombre o por descripción, pero ahí está Jesús. Y entonces él dice, por Jesús o por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Y la gracia de quién es? Pues la gracia no es tuya, la gracia es de Jesús, solo que te la da a ti y a mí. ¿Por qué razón te da gracia? Sencillamente porque él lo dijo claramente a través del salmista David. Nosotros nacemos en un cuerpo de naturaleza pecaminosa. Y por el simple hecho de haber nacido en un cuerpo de naturaleza pecaminosa necesitamos justificación. Solamente por eso. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es decir que un niñito que ni siquiera ha pecado ya necesita perdón. No, 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 no. Hemos dicho que el niño nace en una naturaleza pecaminosa, pero que a partir de cómo va creciendo, de cómo va desarrollando sus facultades de crecimiento, sus facultades intelectuales, asimismo también se va desarrollando la naturaleza pecaminosa en él. Ahora, tengamos en cuenta algo. El Señor Jesús dijo a través del apóstol Pablo también, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ya él había dicho que él iba allá donde el Padre a preparar lugar para nosotros. Y si fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pues sencillamente no fuimos elegidos para perdición, sino para salvación. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón muchas personas hoy día no siguen a Jesús? Están en pecado, tienen una vida desordenada, desenfrenada en el pecado. Sencillamente, el Señor Jesús demostró cuando estuvo aquí que a él nadie le obligó a despojarse de su reino. Dice la señora White que él no escatimó pérdida alguna por amor a nosotros. Y él demostró que si nosotros en acción nos ponemos en pie y decimos no más adiós al pecado y seguimos a Jesús, se puede. Porque él lo demostró, él fue 100% carnal, a pesar de que era 100% espiritual y divino, fue 100% carnal y lo demostró. Así que el pecado no es una excusa para no ser elegido por Dios. Ya somos elegidos por Dios. No necesariamente tenés que tener un título en la iglesia, en la escuela, donde sea, no. Ya vos sos elegido por Dios. Ahora, la elección. Una cosa es ser elegido y otra cosa es actuar en elección. Yo fui elegido por Dios, pero si yo no actúo conforme a la elección que Dios tiene para mí, sencillamente mi vida se va al abismo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces podrá decir, pero es que hay una aparente contradicción porque vos estás diciendo que nuestras obras no nos salvan. Es correcto, pero también he dicho que nuestras obras son el reflejo de la gracia, la misericordia, la salvación de Dios en nuestras vidas. Así de sencillo. Entonces, por Jesús también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te has preguntado si en algún momento que quizás has estudiado detenidamente esos libros? De hecho, el libro de Romanos es un libro muy enriquecedor. Y el apóstol Pablo hace un juego de palabras. Primero habla de justificación, ¿cierto? Luego habla de fe. Y luego menciona un tercer aspecto. ¿Cuál es ese tercer aspecto? Lo dice finalizando el capítulo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza. Hace unos años sacaron un logo en la iglesia a nivel mundial que decía, viva con esperanza. Pero la pregunta es, mi querido hermano, que estamos estudiando en esta hora la palabra de Dios. ¿Cómo vivir con esperanza cuando nuestra vida está hecha un caos por el pecado que llevamos dentro de nosotros? ¿Cómo vivir con esperanza cuando nuestros seres amados yacen en un lecho de muerte? ¿Cómo vivir con esperanza cuando no tenemos alimento en nuestras casas? ¿Cómo vivir con esperanzas cuando nos llegan las cartas y nos dicen tenés que desocupar porque no has pagado el arriendo por tantos meses?
Dice la Biblia que el Señor sanaba las necesidades de sus hijos. Y oíganse bien, el deseado de toda la gente, es capítulo 9. Nos enseña que el Señor Jesús no les preguntaba, oígase bien, no les preguntaba a las personas, vení, ¿vos de qué iglesia sos? ¿O de qué religión sos perteneciente? En ningún momento el Señor preguntaba eso. ¿Qué raza social sos? Él sabía todo eso, pero sabía claramente que esas informaciones eran irrelevantes para la salvación de aquellas personas. Por esa razón el Señor Jesús se encargó, oígase bien, el Señor Jesús no era religioso, el Señor Jesús era cristiano. Por esa razón se le llama a los primeros apóstoles en el libro de Hechos, el capítulo 26, cristianos, porque reflejaban tanto a Jesús que se les llamó cristianos. Qué privilegio que tú y yo tenemos, que nos llamen cristianos. Pero sabes una cosa, me llama la atención porque ese evangelio no es nuevo. Ese evangelio tiene muchos años ya con nosotros. Y nosotros muchas veces desechamos la justificación de Dios. Y muchas veces decimos, hemos perdido la fe porque le pedimos algo a Dios y no nos lo dio. Te voy a decir una cosa, mi querido, y es que Dios no es una caja, no es un tesoro, no es una caja de un tesoro, donde vos metes la mano y sacas lo que quieras. No, Dios es nuestro Padre. Y dice él claramente, ¿qué padre quiere el mal para sus hijos? ¿Qué padre quiere el mal para sus hijos? ¿Y cuántas veces de los que están aquí probablemente somos hijos todos? Y algunos son padres ya. ¿Y cuántas veces le hemos pedido algo a nuestros padres? Bueno, los que han tenido ese privilegio, se le han pedido algo a los padres y los padres le han dicho que no. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Enojo. Ay, María, ¿qué pasó acá? ¿Por qué razón no nos quieren dar? ¿Por qué razón no nos quieren dar lo que les estamos pidiendo? Y es porque ellos ven más allá que los hijos. Y sencillamente eso pasa con nuestro Padre Celestial. Él sabe claramente lo que tú y yo necesitamos. Sabe claramente que lo que tú y yo le estamos pidiendo a Dios no es para edificación, sino para perdición. Y Él jamás ha querido que tú y yo perezcamos. Una sola vez en la Biblia se registra el enojo de Dios por querer destruir a su pueblo. Y fue cuando lo sacó de Egipto, registrado allá en el libro de Éxodo. Lo sacó de Egipto. Y ellos hicieron todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Hicieron dioses ajenos y Dios los voy a destruir. Pero analicen ustedes la sensibilidad tan grande que tiene Dios para con sus hijos. Que solamente con Moisés decirle, Señor, por favor, ten misericordia de este tu pueblo. El Señor se arrepintió de hacer tal mal, tal estrago contra su pueblo. Y es lo mismo que pasa hoy con nosotros, mis queridos hermanos. Quiero ir cerrando, porque el tiempo se nos va agotando. Allí en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, por favor, nos regresamos. Capítulo 3, versículo 21 en adelante. Hablando un poco más, profundizando un poco más el apóstol Pablo de la justificación. Y la pregunta que deberíamos hacernos era, ¿por qué razón el apóstol Pablo profundiza tanto sobre la fe y la justificación? Por una razón tan sencilla, y es que los judíos, los conversos judíos, eran atraídos por las obras. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no rechazaron. Me estaba refiriendo a las dos tribus del norte que se habían ido y se hacían llamar hijos de Dios. Eran las dos tribus que eran elegidas por Dios. Pero el Señor ¿dónde habitó? En las 10 tribus, en las otras 10 tribus del sur. Los que los judíos llamaban insensatos, gentiles, perros, animales, allá habitó el Señor Jesús. Por una razón tan sencilla. Y es porque el Señor tenía que enseñarles a ellos que las obras no nos salvan, las apariencias no nos salvan, lo superficial no le interesa al Señor Jesús. La muestra un botón, Samuel y David. Wow, Señor, aquí está el rey de tu pueblo, Elías. No.
No te dejes guiar por la estatura ni la apariencia. Yo miro el corazón, David. Un tipito bien chiquitico, igual a nosotros. Quizás hasta maluquito, digo yo a veces. Pero sabes una cosa, con un corazón, con el deseo de hacer el bien, con el deseo de servir a Dios. Y eso es lo que Dios mira en ti. A Dios no le importa tu apariencia, o sea, métete eso en la cabeza, porque nos han vendido una imagen, que nuestra apariencia es la que le importa a Dios. Ahora tampoco vamos a andar mal presentados, porque no es lo que se quiere, ¿no? Pero lo que sí bien es cierto es que muchas veces nuestro enfoque está en lo que me pongo, en la corbata, en el traje, en el vestido, en los tacones. ¿Y dónde está Jesús? Pero en el corazón de nosotros Jesús no está. Ese es el problema, mis queridos hermanos. Y el apóstol Pablo, el Señor Jesús se pasó su ministerio enseñándole a los judíos eso. Se pasó su ministerio enseñándoles, mostrándoles que las apariencias, mostrándoles que las obras eran vanas para la salvación. Y por eso el apóstol Pablo profundiza tanto sobre la justificación y la fe. Y vea lo que dice acá, Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oye, ¿estás entendiendo que es que Dios no está haciendo la promesa que Dios le hace a sus discípulos en el aposento alto y a los que con él estaban? No es de una casa, eso es terrenal, no es de una mansión. Está hablando de la justicia, la justificación de Dios delante del Padre. ¿Qué mejor regalo que ese? Primero te da la salvación y luego te da la justificación. ¿Qué más querés? ¿Qué esperas? Testificada, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y quiero hacer un breve paréntesis, una breve parada aquí. El apóstol Pablo no menciona la ley y los profetas solo por mencionarla, sino porque las personas más rechazadas por el pueblo de Dios eran los profetas. A pesar de que la ley se suponía que regía sus costumbres y sus actos, los profetas eran las personas más rechazadas del pueblo de Israel. Y es lo que pasa hoy día, cuando tú y yo escuchamos que nos dicen la verdad en la cara, nos arde, nos duele y queremos hacer hasta lo que no está en nuestro, ¿cómo decirlo? Lo que no podemos hacer. Queremos hacer hasta lo que no podemos hacer con esa persona para desaparecerla. Pero sabes una cosa, la Biblia dice que la palabra de Dios es cortante, es una espada de doble filo. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Cuando los profetas llegaban allá a darles el mensaje de Dios, el enojo tan grande que sentían, tanto así que cuando Jesús estuvo en medio del templo quisieron apedrearlo, porque les dijo que delante de ellos había cumplido la promesa del Mesías. Quisieron apedrearlo. Y el Señor salió por en medio de ellos sin que se dieran cuenta. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si están entendiendo, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, vivamos por Cristo. Vivamos por Cristo, mis apreciados hermanos. Vivamos para Cristo. ¿Sabes una cosa?
Me llama la atención una partecita de una de las primeras películas que sacó la Iglesia Adventista que se llama La Última Batalla. Y cómo nos muestran aquella imagen donde el anciano de la iglesia era el que más predicaba, el que más estudio bíblico daba, pero su tumba estaba sellada para perdición eterna. Mientras que el panadero era uno de los más perversos, pero su tumba estaba abierta porque ya había descendido al cielo, había ascendido. Tenemos ocultos, probablemente no, pero aún estamos a tiempo. No esperemos, y quiero decir esto, porque la gran mayoría de nosotros, los adventistas, de los cristianos, esperamos esto. No esperemos a que la ley dominical sea promulgada para arrepentirnos de corazón y seguir a Jesús como debe ser. Porque cuando eso pase, la gracia se habrá cerrado. Y ya será demasiado tarde para ti y para mí. Es el momento, mi apreciado amigo, para que tomemos decisiones por el reino de los cielos. Todos los días, entrégale tu vida a Jesús. Porque no basta solamente cuando bajaste a las aguas bautismales y naciste de nuevo. Todos los días tienes que crecer, tienes que alimentarte como cualquier ser humano. Pero espiritualmente, aquí está el alimento espiritual. Y finalizo con esta parte. Dice el Señor, con tan solo 12 años de vida que tenía Jesús, 12 años de vida, siendo un niño todavía, ya sabía qué era lo que debía hacer un ser humano para estar en contacto con Dios. ¿Sabes qué había que hacer? Orar. Dice la señora White que por haber descuidado la oración y estar merodeando por ahí y estar chismoseando y hablando con otras personas, María y José perdieron de vista al Salvador un día. Tuvieron que sufrir 3 días de agonía para poder conseguir al Salvador. Por estar nosotros ocupados en cuestiones terrenales, perdemos de vista al Maestro un segundo y tenemos que durar muchos más para volverle a conseguir. Porque no basta solamente con volver, sino con ser constante en la oración y el estudio de su palabra. Que el Señor nos ayude a que su salvación refleje nuestras obras, sea reflejada en nuestra vida, mis apreciados hermanos. Que el Señor nos ayude a que nuestra fe no mengue, no disminuya, sino que crezca por su gracia, por su amor y su misericordia. Y que ese lugar que está organizando para nosotros, que es la justificación que está haciendo delante del Padre por nosotros, siga siendo eficaz, siga siendo efectiva, porque lo necesitamos. Ninguno de nosotros estamos exceptos de ofender a Dios, pero hoy estamos aquí porque sabemos claramente y reconocemos que somos pecadores, pero pecadores arrepentidos y que necesitamos de su amor, de su gracia y de su misericordia.